Y primer día de la semana. Queridas mujeres, no se pierdan esta lección y estudienla ustedes mismas, porque hoy es un consejo especialmente para ustedes. Hoy la lección se hizo para que la mujer aprenda a atender o a visualizar la situación o relación con aquel que está compartiendo su vida. Y esto es sumamente importante, que estudien para que aprendan de lo alto, de Dios y no del hombre. Y hoy, para llevar a cabo estos consejos para esas esposas cristianas, pues nuevamente tenemos aquí a nuestro amigo y compañero y colega, al pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, Pastor Víctor. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y nos vamos a ver durante todo el transcurso de esta semana. Pero en especial hoy, domingo, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven y en especial a aquellas damas que hoy mirarán este programa, ¿verdad? Porque es, como dijo el pastor, para ellas, consejos para esposas cristianas, lleva por título la lección de hoy domingo. Y vamos a ver qué consejos trae la palabra de Dios para esas mujeres cristianas que nos ven el día de hoy. Pastor Víctor. Vamos a la oración, les invitamos para llevar a cabo este pedido al Señor. Amante y amoroso Padre, gracias Padre por la vida y la salud que nos prestas. Gracias Señor por el cuidado que tuviste hace unos días atrás por aquellos hijos tuyos. Y Padre, en este momento invocamos tu nombre, porque creemos Señor que tú nos hables al corazón, que tú Señor nos des a entender esta relación que hoy tenemos con aquella mujer, Padre, que creemos que es la mujer idónea para nuestra vida como varones. Y hoy te pedimos, Padre, que este consejo pueda ser de parte tuya para aquella mujer que también lleva el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Padre, rogamos estas cosas y te las pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Víctor, voy a introducirme yo ya que el tiempo es un poquito corto para esto, ¿verdad? Y no alcanzamos a estudiar todo lo que deberíamos de estudiar, pero sí exhortándolos a que ustedes, ¿verdad? Que les sirva esto, como nos decían a nosotros estudiando en la escuela, ¿verdad? Nos decían que esto les sirva para ustedes, para que aquí sea un medio nada más en el cual ustedes puedan desarrollarlo más ya estando en la práctica. Y es así que este es el consejo también para ustedes, que esto, lo que ustedes escuchan durante estos 20, 25 minutos, cuando mucho, de la lección, ustedes puedan ampliarlo más allá en su casa, ¿verdad? Estudiarlo más y más detalladamente y que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones para que comprendan la lección. Hoy, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? En el título, Consejos para Esposas Cristianas, estamos viendo de la lección número 10. Y vamos a entrar en lo que dice eso, consejos. Aquí hay unas preguntas que nos hace, ¿verdad?, la palabra de Dios con respecto a esto. Fíjense que nos dice que qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros. Ese es lo que nos dice. ¿Cómo debemos entender esa idea nosotros en el aspecto de someternos los unos a los otros? Y nos pide que veamos Efesios capítulo 5, versículo 21. Y Efesios capítulo 5, versículo 21, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Fíjense, ahí está apareciendo en pantalla y nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Queridos hermanos, esta palabrita, someteos unos a otros, es correcto. Nos dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos de someter. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Pero ¿cómo debe de ser ese sometimiento? Y recuerden que este es un consejo para las esposas cristianas. Nada más que nos está diciendo, nos da la base de cómo debe de ser el sometimiento de los unos a los otros.
La palabra de Dios, queridos hermanos, fíjense que hay una palabrita ahí que nos habla bien específicamente del sometimiento. ¿Cómo debe de ser el sometimiento? Dice, en el temor de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 6, en el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Nos dice específicamente nosotros, temed a Dios y darle gloria, ¿verdad? Bueno, es el versículo 7. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Si seguimos con el versículo 7, ustedes van a ver lo que dice, diciendo a gran voz. Ahí está. Temed a Dios. Y lo mismo, esa palabrita de temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, es la palabrita que nos vemos aquí donde nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, nos dice. En el temor de Dios. Queridos hermanos, aquí como estamos viendo la palabra de Dios, para que yo me someta yo a otra persona, ¿cómo debe de ser? En el temor de Dios. Pero no es ese temor que debemos de decir de tener miedo, sino simplemente en el de tener reverencia a Dios, en el de amarlo verdaderamente a Él como Él verdaderamente necesita ser amado. Porque es bien fácil, podemos decir nosotros, sométete. Yo, digamos, como pastor de la iglesia, ¿verdad? De Riverside, poder decirle a todos los miembros, ¿ustedes se someten o se someten? ¿Por qué? Porque Dios dice que hay jerarquías y aquí yo soy el mayor. ¿Así es, queridos hermanos? Yo creo que no. Por eso es la pauta que nos da que viene el consejo para las iglesias, para las esposas cristianas, pero nos pone el punto de someternos nosotros. Allí en la palabra de Dios, un versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 20 del versículo 25, que yo apunté aquí, para que ustedes vean lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 25, ahí está. Hasta el 27 le dice, nada más vamos a leerlo hasta el 28, pero ahí está, dice. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Fíjense, cómo nos dice, el que está hablando ahí, está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Pues sí. ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿O no es cierto? ¿Está diciendo alguna mentira la palabra de Dios? Hoy en nuestro mundo lo podemos ver. Pero no termina ahí, sigue diciendo, mas entre vosotros no será así. Ese es el punto principal del sometimiento que debemos de tener los unos para con los otros. Los grandes de la tierra, los reyes de la tierra, sí, sujetan a todos. Se enseñorean. Pero la palabra de Dios nos dice que más entre nosotros no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, tú tienes esa aptitud o ese pensamiento de ser grande, querer ser alguien importante, de renombre, ahí está. Si tú verdaderamente quieres hacer esa persona, dice, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será, ¿qué dice? Vuestro siervo, hermano. Tú tienes, en el ámbito del sometimiento los unos al otro, ¿tienes esas aspiraciones de ser grande entre los grandes, entre nosotros? Pues vas a tener que ser servidor de todos y ser siervo de todos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué nos dice eso la palabra de Dios? Porque miren qué dice, cómo termina el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el ejemplo, para que no digamos, sí, bien fácil, ¿verdad? Jesús nos dijo nada más eso, pero Él no lo cumplió. No, mi hermano, ahí está lo que verdaderamente nos habla del sujetamiento de que debemos de tener los unos para con los otros. Y en Hechos capítulo 5, versículo 29, fíjense qué nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29, nos dice esto, fíjense, aquí está. Dice así.
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué lo traigo esto en colación que lo que yo dije, que el que quiera ser primero debe de ser el postrero, hermanos? ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos someternos los unos a los otros, ¿cómo debe de hacer? ¿Cómo dijimos? En el temor de Dios. En obedecer. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a ver y vamos a poner primero las leyes de Dios aquí, y luego vamos a ver si con lo que nos vamos a someter nosotros quiere decir que ahí está esa persona igual como la ley de Dios. Porque si está en contra, en contraposición una con otra, ¿a quién primero debemos de obedecer? A Dios antes que a los hombres. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice aquí también, ¿verdad? En lo que es la lección. Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como en el Señor. Eso es lo que nos dice ya Efesios capítulo 5, versículo 22. Donde nos habla que las mujeres deben de estar, ¿qué? Las casadas, dice. Las casadas, específicamente habla de las mujeres casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí es donde entra la palabra, ¿verdad?, de Dios, de lo que les dije en el libro de cuando nos habla Pedro. De las mujercitas deben de estar sujetas a sus maridos. Pero ya vimos cómo debe de ser el marido ante la esposa. Debe de ser autoritario, debe de ser la persona, una persona en la cual hasta tenga deseos de golpear a su esposa si no le obedece, porque no hace bien las cosas. No, mis hermanos, el sometimiento de la palabra de Dios con referente a las esposas cristianas, ¿verdad?, es de eso. Es cierto. ¿Por qué se trae esto que las esposas deben de someterse a los esposos? Porque desde la antigüedad, queridos hermanos, se ha transgiversado la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva estuvieron allá en el huerto del Edén, ¿cómo dijo Dios que deberían de ser esas parejas? ¿Que Adán se iba a enseñorear de Eva? ¿Así dijo? Ah, entonces Eva se va a someter a ti. ¿Así le dijo? No, se dijo, la palabra de Dios nos dice en Génesis que iban a ser una sola carne, que iban a ser ayuda mutua. Pero desde que entró el pecado y porque Eva, ¿verdad?, desobedeció, a ella fue cuando se le dijo: con dolores de parto sufrirás. Tú ahora servirás a tu Señor. Y esa palabrita donde dice servirás a tu Señor se ha malinterpretado durante todo el largo de la vida del ser humano. Porque donde dice que se va a enseñorear, entonces la mujer no tiene ni derecho ni voto. No, claro que sí, las dos se complementan, hermanos. Cuando existe el temor a Dios, los dos se complementan. Ni uno es mayor, ni uno es menor. Claro, hay ciertas obligaciones que le corresponde a la mujer y que también el hombre puede ayudar, correcto, pero siempre en mutuo acuerdo los dos. Y yo me acuerdo de esto, ¿verdad? A veces ahora mi esposa me dice: ya no me ayudas como antes, me ayudabas. Pues sí, desgraciadamente es así, ¿verdad? Ya no lo ayudo como antes. Yo a ella le ayudaba ¿en qué cosa? En los quehaceres domésticos, ¿verdad? Que tenía que lavar, que tenía yo que cocinar, ayudándole, siendo complemento para ella, para que la carga se le aligerara un poco también a ella. Eso es verdaderamente lo que nosotros deberíamos de ser en el temor de Dios. Si nos vamos a someter, sí, sometámonos, pero en el temor del Señor. Pastor Víctor. Gracias, Pastor Rafael. Bueno, yo creo que habría que hablar mucho, pero el tiempo en realidad nos pasaríamos aquí, yo creo, todo el día hablando de estas condiciones, que yo creo que esta lección va a ser muy discutida en la iglesia, en verdad. Creo que hoy en día hay todavía mucho machismo dentro del cristianismo. Y creo que nosotros tenemos que aceptar, tanto mujeres y hombres, ese consejo que Dios nos da. Y como ya dije ayer, en realidad la mujer va a empezar a amar al hombre cuando el hombre ame
como decía el pastor, hoy los varones creo que no nos gusta lavar los trastes, no nos gusta trapear, no nos gusta aspirar. Todo eso es para la mujer. La mujer tiene que atender a los niños, la mujer tiene que hacer la comida, la mujer tiene que hacer todo porque yo soy el que aporto. Y por eso hoy la mujer está buscando trabajo. En primer lugar, no alcanza. Segundo lugar, quiere ayudar. Y aún así, a veces las mujeres, aunque trabajan, Tienen que hacer el quehacer, tienen que ver por sus niños también, son las que se levantan a primera hora. Y bueno, como les dije, no quiero agarrar ese tiempo para hablar de lo que realmente se está viviendo. Mejor voy con los consejos de la profetisa de Dios. Aquí en este hermoso libro que lleva por título La Educación, en la página 268 y 269, ella dice en estas cortas palabras: la relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Vean, ¿y qué acaso el matrimonio no es así? ¿Qué acaso el matrimonio no es sagrado? ¿Qué acaso el matrimonio no es íntimo? Y que ahora, en verdad que a veces cuando se trata mal a la mujer o se trata viceversa al hombre, salimos contando cosas de nuestra pareja. Y por eso hay tantos quebrantamientos, porque no somos fieles a nuestra relación. Y por eso es de que hay engaños, porque vamos y contamos lo que estamos viviendo con la pareja que tenemos. ¿Por qué no sentarnos con la mujer o el hombre que Dios nos ha dado? No, se aprovecha el enemigo de esa situación para hacer caer a uno o al otro. Él es el esposo y la iglesia la esposa, en el caso de Cristo. Él la cabeza y la iglesia el cuerpo. Vean. No está separado. No, va todo ahí. La relación con Cristo entraña pues la relación con su iglesia. O sea, en verdad que es eso que nos lleva a relacionarnos cuando hay esa relación con nuestra pareja, en esa relación con Dios. Es así como tiene que trabajar esta unión, este matrimonio, en amor, porque Dios es amor, en armonía, porque Dios quiere y busca la armonía también con nosotros. Ahora veamos este segundo consejo. Ahí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 134. Miren, Dios quiere que su pueblo sea disciplinado. ¿Perdón? A ver. No, es Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 134. Dice así: pero hay dos clases de personas. Vean, dos. Así como hemos dicho, va a haber dos clases de iglesias, nada más. Dice así: algunos estarán preparados cuando el esposo llegue y entrarán con él a la boda. Eso está en el libro de San Mateo, capítulo 25. Cuán precioso es este pensamiento para los que están esperando y velando por su venida. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquellos a quienes Dios ama gozan de este favor, porque poseen un carácter hermoso. ¿Lo tienes? ¿En verdad? Mira, siempre he dicho, no esperes que te califiquen los de afuera, sino espera que te califiquen los de adentro. Y quien mejor nos conoce no son los hermanos de la iglesia, tu familia, tu madre, tu padre, no. Quien mejor te conoce a ti es tu mujer. Y quien mejor conoce a la mujer eres tú como varón. Y tú puedes dar testimonio más certeramente de lo que es tu mujer y ella de lo que eres tú. No te escondas tras bambalinas queriendo hacer sentir
que eres una persona buena. Pregunta a tus hijos, pregunta a tu esposa, ¿cómo es? ¿Qué cambios quisiera ella que tú hicieras en tu vida? Y claro, sabemos y entendemos que hay cambios en nuestra vida que tenemos que hacer, pero quizás no nos los han dicho. Termino con este último ya, así rapidito. La maravillosa gracia de Dios en la página 322. Dice lo siguiente: Cristo, bueno, creo que me lo pusieron todo. Hoy continúa haciendo su propósito purificar, santificar a su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo no puede pedir al Padre que conceda a los que creen en Él un don mayor que el carácter que Él reveló. Ahí está. ¿Qué amplitud hay en su requerimiento? ¿Qué plenitud de gracia tiene el privilegio de recibir todo seguidor de Cristo? ¿O qué podamos apreciar más plenamente el honor? ¿Qué Cristo nos confiere? Al cargar su yugo y aprender de Él, llegamos a ser como Él en aspiraciones, en humildad y mansedumbre, en fragancia de carácter. Eso es lo que espera el Señor de sus hijos: humildad, mansedumbre y esa fragancia de que el carácter que tenemos no es bueno, sino busquemos el carácter de Dios. Bueno, Pastor Víctor, antes de terminar, nada más quiero decir algo, ¿verdad? Nosotros hablamos aquí en términos generales con respecto a la lección esta, ¿verdad? Consejos para las esposas cristianas. Yo sé que puede haber excepciones, yo sé que pueden decir algunos, ¿verdad? Aunque no es muy normal, pero puede pasar de que no es el hombre en sí el digamos, que puede ser como el machismo que hoy decía usted, ¿no? ¿Verdad? Puede ser que la mujer sea del lado contrario ahí, que la mujer esté gobernando al hombre, ¿verdad? Puede pasar, pero en sí hablamos en forma general aquí. Hay excepciones, hay muchos casos en particulares. Nosotros lo que hicimos fue darle un toque especial con referente a lo que habla la palabra de Dios, para que ustedes comprendan que hay situaciones en las que pueden ser muy diferentes y en las que se pueden tratar de forma diferente. sí, por eso les decía, en la iglesia esta lección puede ser una bomba, pero yo espero que cuando estén estudiando o repasando esta lección el sábado, en realidad sea en un espíritu de amor, reconocedor. No se lo diga a los hermanos, dígaselo a su esposa, o su esposa, dígaselo a su esposo. No lo menciona ahí, el mío es así, así. No, hablen, porque estos son consejos. Como dice, la ropa se lava en casa. Se lava en casa. ¿Ok? Pues que tengan un hermoso y bendecido domingo. Muchas bendiciones. Amén.